Dice la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no lo creeréis. Porque aquí yo levantaré a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas. Cuando destruye el impío al más justo que él, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrarán y se regocijará, porque esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para que lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y junto para sí todos los pueblos. ¿No has de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los habitantes en ella. Ay
del que codicia la injusticia y ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomará consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y toda la tabla del madero responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la ciudad. Con esto terminamos, versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Padre, gracias por tu palabra. Y ante un texto tan revelador, ante un profeta tan humano, ante una debilidad tan expuesta, ante una impotencia tan parecida a la nuestra, nosotros te pedimos que tu Espíritu nos hable y nos hagas ver, Señor, la intención de lo cual tú dejaste este libro aquí plasmado. Que tu Espíritu, Señor, nos haga ver tu evangelio en él, nuestros corazones y la gloria tuya, Señor. Transfórmanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Se cuenta de un hombre que experimentó un naufragio, perdió todas sus pertenencias, pero pudo recuperar algunas de ellas, y mientras la marea iba y volvía, habían pequeños trozos de madera hacia algunas de las cosas que él podía recuperar. Y poco a poco fue creando una pequeña choza, una pequeña casita con aquellas cosas que él iba recuperando de aquel naufragio. Al pasar de los días construye aquella pequeña casa. Él va metiendo las pocas pertenencias que pudo recuperar, y mientras ya tenía todo listo, solo en aquella isla, él sale a buscar comida. Mientras sale a buscar comida, a ver qué encontraba, algún pez, algún animal, algo en el cual él pudiera alimentarse. Cuando él regresa, él encuentra aquella casa en llamas. Aquello que le había tomado tiempo y que por fin tenía algo para cubrirse del sol y para cubrirse del frío en la noche, estaba totalmente en llamas. Lo había perdido todo. Y mientras él ve aquel lugar en llamas, él solo en aquel lugar, él exclama un grito a Dios y le dice: Dios, ¿por qué? Lo poco que tenía, ¿por qué lo perdí? En la mañana del siguiente día, este hombre observa helicópteros alrededor. Y él comienza a hacer señas, desesperado. Ellos bajan y ellos le dicen: ¿cómo supieron que yo estaba en este lugar? Ellos dicen: vimos el humo que estaba saliendo. Y el humo era tan grande que quisimos ver qué era lo que estaba pasando aquí. Les digo esto, hermano, porque es muy similar al corazón de Habacuc. Al igual que este hombre, no entendemos las circunstancias de la vida, no entendemos el por qué nos ocurren cosas, pero son esas cosas las que Dios en su soberanía ha decretado y ha permitido para llevar a cabo su plan y su propósito. Hay cosas que no entendemos. Este hombre pensaba que lo peor que lo pudo haber ocurrido era que se quemara aquella pequeña chocita que tuvo para poder recostar su cabeza, y esa fue su mayor bendición. Sin eso no iba a poder tener el auxilio pronto para llevarlo a su verdadero hogar. Esa es la vida de Habacuc en este libro, y esa es la vida tuya
y la mía, donde nos encontramos continuamente en ese dilema con Dios, entre las cosas que yo entiendo que deben ocurrir y entre las cosas que no me ocurren. El libro de Habacuc es un diálogo entre el profeta y Dios. Dice el versículo 1 que es una profecía que está puesta en manera de poesía, lo que Dios está hablando con este siervo suyo, el profeta Habacuc. Era un hombre que tenía ese diálogo en esa visión. Él está teniendo una visión. Hay imágenes muy parecidas a lo que nosotros vemos en los libros, en el libro de Apocalipsis. Son imágenes que él va viendo en esa revelación, en esa visión que él tiene con Dios. Y la imagen que él tiene es un diálogo con Dios. Y en el diálogo él está haciendo muchas preguntas. Es preguntas que hacen a el profeta reflexionar sobre el carácter de Dios versus las circunstancias de la vida. Luchas del alma. ¿Usted se ha encontrado ahí, hermanos? Luchas del alma. Preguntas que a veces nos dejan perplejos. Respuestas divinas que nos parecen contrarias a lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Donde nuestra teología choca con su carácter. Cuando decimos conocer, saber, entender ciertas áreas de sus atributos, pero a la misma vez hay una lucha dentro de nosotros para poder interpretar las realidades cotidianas de la vida. El profeta Habacuc es un testimonio de esas batallas del alma. Para que tú y yo en la mañana de hoy podamos identificarnos. Porque continuamente, hermanos, si usted es igual de humano que yo, batallamos con estas cosas. Batallamos al ver la desobediencia, batallamos al ver el pecado, batallamos y tenemos dudas en nuestra alma ante las circunstancias, peleamos. Y lo que ve el profeta Habacuc, él se lo comunica a Dios. El profeta Habacuc es contemporáneo con Jeremías, donde está profetizando en el surgimiento del imperio babilónico. Había salido el reino de Asiria y entra ahora el reino babilónico. Él era un profeta a este pueblo y al pueblo de Dios en aquel lugar donde Jerusalén, por causa de su desobediencia, había caído en manos de los babilonios. En el contexto donde profetiza Habacuc es un contexto de inestabilidad total. Inestabilidad política, inestabilidad financiera, inestabilidad religiosa. Había una inestabilidad en el pueblo. Y aquel que se llamaba pueblo de Dios estaba caminando a espaldas de Dios. Se había corrompido igual que las demás naciones. Habían tirado por el piso el pacto. Cuando el profeta Habacuc comienza Dios a poner esa carga y ese peso al ver lo que estaba ocurriendo en el pueblo, el profeta Habacuc saca un clamor, es una oración a Dios. En ese diálogo profético de la visión que está teniendo Habacuc, él ora y él dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? Debo orar y tú no me vas a escuchar. Qué sincero, ¿no? ¿Hasta cuándo, Dios, oraré y el cielo parece que está en absoluto silencio? El profeta está llamando, el profeta está clamando una intervención divina para su pueblo. Señor, mira la violencia, mira cómo han tirado por el piso tu nombre, mira cómo está mi pueblo y no veo nada, no veo que estés actuando. ¿Con cuánto tiempo, oh Dios, tengo que pasar para ver la desintegración espiritual y el mal en medio de esta sociedad?
¿Se le parece a la súplica del Salmo 13 que estudiamos aquí hace varios meses atrás, donde David suplica: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La agonía de David era real. La agonía de Habacuc también era real. El profeta continuamente le está hablando al Señor: alivia mi carga, alivia estas calles bañadas de pecado. Obra en medio de tu pueblo. Haz justicia en la tierra. Políticos corruptos, gente común hundida en inmoralidad, y lo peor de todo, mi pueblo se ha olvidado de mi pacto. Son cosas legítimas las que estaba. Habacuc no estaba triste porque la novia lo dejó. Habacuc no estaba triste porque no le había llegado el cheque del mes. Habacuc no estaba triste porque el día de las madres ni siquiera me llevaron a comer. Obviamente, tal vez la esposa de Habacuc. La tristeza que pesaba en Habacuc no era una tristeza por las cosas banales de esta vida. Era una tristeza legítima. Era una tristeza donde la codicia, el engaño, el enojo, la hipocresía, la opresión habían abarrotado, se había regado como una plaga. Y Habacuc dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué continuamente me haces ver injusticia? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y yo no quiero que ustedes lo vean esta oración como un reproche, diciéndole a Dios: ¿y por qué esto no? Sino que lo vea como un clamor. ¿Hasta cuándo estaré así? ¿Hasta cuándo no va a ocurrir esto? ¿Hasta cuándo no vas a actuar? Es una oración genuina. Y es una pregunta que debemos hacernos. Bajo la perspectiva de Habacuc sobre la pecaminosidad, al tú ver lo que le preocupaba a Habacuc, cabe la pregunta: ¿lo que le preocupaba a Habacuc me preocupa a mí? La pecaminosidad en la sociedad donde vivía, eso es lo que le preocupaba a Habacuc. Mira el mal moral, la decadencia moral en la cual ha caído esta sociedad. ¿Tú sabes lo que más entristece, mi hermano? Es que me temo a que lo que le preocupa a Habacuc le importa poco a la iglesia. A veces vemos el mal en esta sociedad, vemos el pecado en la sociedad, vemos la mentira, vemos la vulgaridad, lo vulgar, vemos el doble sentido, vemos las injusticias y nosotros nos reímos de ellas. Nosotros participamos muchas veces de ella. Lo que estaba ocurriendo en Habacuc era una preocupación por el pecado. Hermanos, decía A.W. Tozer: si los cristianos no lloran por la pérdida en la sociedad de la gloria de Dios, ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros los que nos pesa al ver el dolor. Pero si somos los que nos llamamos ser cristianos, que en vez de repudiar, señalar, doler, clamar por el dolor en la cual nuestra sociedad está sumida, nos volvemos partícipes de las tinieblas, cómo la luz va a alumbrar y cómo la sal va a preservar. Hoy participamos y nos alegramos. En estos días, nuestro hermano Esteban escribe algo sobre muy real. Vemos creyentes que están participando, riéndose de una serie, no sé si esto está en Puerto Rico, no sé ni dónde es, que se llama la Casa de los Famosos. Y tú ves cristianos, hermanos, sumidos en eso, hablando de eso, deleitándose en eso. Mira ¿qué hace un creyente en eso? A ti te debe doler el pesar de lo que es la mentira, de lo que se vive allí, de la hipocresía que se vive allí, de la realidad de lo que se vive allí. Te debe doler. Debes ver este tipo de programa, este tipo de cosas que ocurren, y debe ocurrir dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero no puede ser que ese sea tu deleite.
No puede ser que eso sea tu diversión. Te divierte de lo que Dios aborrece. Habacuc veía esto y decía: ¿hasta cuándo yo tendré que ver esto? ¿Hasta cuándo, Señor, tú no harás justicia? ¿Hasta cuándo tu pueblo no se va a arrepentir? ¿Hasta cuándo no vendrá la redención, Señor? ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Versículo 4. Mira cómo procede a articular lo que pesaba en su corazón. La ley era nula. Pisoteaban la palabra. No le importaba la palabra, negaban la justicia, tiraban, habían anulado el decreto de Dios, habían anulado la palabra de Dios, habían torcido la justicia. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Torcieron la palabra de Dios para beneficio tuyo, a expensa de los justos. ¿Y tú sabes quiénes estaban participando de eso? No solamente los babilónicos, Judá, el pueblo de Dios. Eso era lo que le pesaba a Habacuc. Es que mi pueblo está envuelto en esto. Es que mi pueblo está cometiendo la injusticia. Es que mi pueblo está pisoteando el pacto. Y él clama y apela a Dios, Señor, lamentándose. ¿Hasta cuándo, Señor? Y qué bueno, hermanos, Habacuc no se lamenta solo, él se lamenta delante de Dios. Él no está en una, esto es muy distinto, él no está en una crisis como la tuvo Elías en una ocasión. Me han dejado solo y solamente yo he quedado. No, él está lamentándose, pero delante de Dios. Él no estaba victimizándose. Él no estaba queriendo ser bueno y solamente yo soy el único bueno que ha quedado. No, era el peso de que cuando su pueblo se volverá a mí, cuando se volverán a mí. Mira la respuesta divina. Hasta ahora es el diálogo de Habacuc. Respuesta divina, versículo 5. Mírala cómo responde Habacuc. Dios a Habacuc. El Señor le dice 3 imperativos: mira, observa y asómbrate. Mira, observa y asómbrate. Y cualquiera diría: ahora es que Dios va a actuar. Ahora es que por lo que yo he estado orando, Dios por fin va a responder. Y Dios le dice aún más: porque haré una obra entre vosotros que cuando se las cuente no la van a creer. Voy a hacer algo grande. Si Dios estuviese diciéndonos eso aquí a nosotros, la mayoría hubiésemos dicho: amén. ¡Qué bueno! Dios va a actuar. Dios va a hacer algo grande entre nosotros. Observa, mira y asómbrate. Lo que yo estoy a punto de hacer es impensable. Tú ni te imaginas la forma en que yo voy a actuar, Habacuc. Tú piensas que yo voy a actuar de una forma, pero para lo que a ti te parece justo, mi forma en que yo actuaré será diferente a lo que tú miras por justicia. Mis caminos son diferentes a los tuyos, Habacuc. Es mucho más elevado, mucho más santo, mucho más justo. ¿Y qué es lo impensable que Dios va a hacer? ¿Qué es aquello grande que viene? Bueno, esto es lo grande que viene. Escúchalo, hermano. Mira las formas soberanas que Dios actúa. Lo grande que viene es que yo voy a usar al ejército enemigo, a su pueblo enemigo llamado Babilonia. Yo lo voy a usar para un instrumento de santificación a mi pueblo y llamarlos a capítulo. Un instrumento de justicia divino contra mi pueblo. Yo me imagino la cara de Habacuc en aquella visión. ¿En serio? Eso es lo grande. Eso es lo poderoso.
Eso es lo increíble. Sí, eso es lo increíble. Que yo voy a utilizar a tus enemigos para la solución del problema que tú te estás orando a mí. Yo voy a usar el pecado y la injusticia de Babilonia para tratar con el pecado y la injusticia de Judá. Pero Señor, eso suena como, yo te dije que nadie lo veía venir. Yo te dije que no lo iban a creer. Yo te dije que era algo que cuando lo escuchara no lo entenderían. Dios trabaja de maneras, hermanos, que a veces no entendemos. Dios usa medios que a veces nosotros decimos, no, Señor, es que así no es. Eso no es lo que yo esperaba. ¿Quiénes eran esos babilónicos que estaban siendo utilizados por las manos de Dios para enjuiciar a su pueblo? Versículo 7, ellos son altivos, dicen que tenían su propio sistema de justicia. Sus leyes eran sus leyes, no lo que Dios decía. No tenían el pacto, no eran hombres del pacto. Ellos hacían sus propias leyes, eran déspotas. Versículo 8 utiliza una imagen de leopardo, la rapidez de un caballo, la ferocidad de un lobo. Tienen fama de que cuando actúan, no lo piensan dos veces, actúan rápido. Y si tenemos que exterminar un pueblo, exterminamos a un pueblo. Y si hay niños incluidos, hay niños incluidos. No importa, vamos a actuar. Somos los reyes, somos Babilonia. En otras palabras, ellos eran su propio Dios. Y Dios dice, yo voy a utilizar a esta gente perversa, a esta gente orgullosa, esta gente que piensa que son su propia ley, para tratar con Judá. Le voy a dar de su propia medicina. Este como que, esto no se parece al Dios Santa Claus, al Dios Barney, al Dios que está aquí y para darte todo lo que tú necesitas, al Dios que no castiga el pecado y al falso Dios que nos venden en el día de hoy en el cristianismo moderno. Este no se parece. Este es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia nunca tomará por inocente al culpable. El Dios de la Biblia no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo voy a utilizar la altivez de Babilonia para tratar con la altivez de mi pueblo. Actuarán en justicia, porque Babilonia es altiva. Y la burla y las bromas, como dice el versículo 10, ellos se burlaban del poder militar de los demás y hacían burla y se reían de los demás. Estaban endurecidos, pero el pueblo de Dios también estaba endurecido. Versículo 11 dice que Babilonia arrasaba como viento y un huracanado para hablar del poder de este imperio. Y Dios decidió usarlo como herramienta de disciplina para su pueblo que pisoteó, rompió y le importó poco el pacto. Ellos serán mi instrumento para disciplinar. Pero yo tengo buena noticia para ti, hermanos. El poder del hombre es temporal. El poder de Dios es eterno. El poder del hombre es limitado. El poder de Dios es ilimitado. El poder del hombre está limitado por espacio y tiempo, pero el poder de Dios no está limitado en absoluto. Dios es el Dios que gobierna, que controla, que ejecuta justicia y siempre lo va a hacer perfecto. No se confunda, siempre lo va a hacer perfecto. Cuando Habacuc escucha esto, la respuesta de Habacuc a esto lo vemos en el versículo 12 y él dice, espérate, Señor, ¿cómo puede ser utilizado esta gente impía, perversa, mala, para castigar a tu pueblo? Y ante esa perplejidad, las palabras que le vienen a Habacuc, mire lo que dice el versículo 12. Comienza con una pregunta. Oh, pero tú no eres el Señor que es santo. Fíjense la respuesta de Habacuc.
La respuesta que muchas veces cualquiera de nosotros podría dar. Espérate, ¿acaso no es el Dios Santo? ¿Acaso no es el Dios eterno? Y si Dios es eterno, la pregunta retórica es, Él es el Dios inmortal, ¿cómo es que ese Dios eterno, ese Dios inmortal, va a permitir que su pueblo sea aniquilado por otro pueblo que merece juicio y aún mayor porque es más perverso que nosotros? ¿Acaso no es el Dios eterno? Habacuc está luchando con la teología. Su teología está siendo como que impactada por la palabra que Dios le acaba de dar. ¿Cómo Dios va a designar a los enemigos y a los perversos para tratar con mi pecado y mi perversidad? ¿Cómo yo puedo reconciliar esto, Dios, en mi mente? Esta teología no me cuadra. No me cuadra, Dios. Hay cosas que a veces no te cuadran de cómo Dios está actuando. Está bien que no te cuadre, porque nuestro Dios no nos cuadra en nuestra mente. Nuestro Dios es mucho más grande que las limitadas mentes finitas, débiles e insuficientes para comprender lo que Dios está haciendo. Ese es nuestro Dios. Y el profeta comienza ahora seriamente a procesar y a tratar de reconciliar las verdades que él sabe de Dios aquí, pero que ahora tienen que comenzar a bajar aquí. Versículo 13. Y Habacuc dice: tú eres mi roca. Él utiliza una metáfora para decir, aunque yo pueda estar temeroso, mi fundamento, mi apoyo, mi estabilidad la sostienes tú, Señor. Tú eres el Dios Santo, tú eres mi roca, y yo voy a confiar en tu carácter cuando yo no entienda lo que está haciendo tu mano. Incluso aún cuando yo no vea tu mano actuar, y peor aún cuando tú me digas cómo vas a actuar por medio de tu mano a través de mis enemigos. Yo estoy temblando, pero mi fundamento está firme. Yo confío en el carácter de Dios. Hermanos, si todas estas cosas son ciertas respecto a Dios, ¿por qué el Señor permite que los malvados babilónicos se traguen a Judá, lo castiguen, y a la misma vez nos parece incongruente con la naturaleza de Dios? No debe parecernos extraño, porque ya Dios lo había hecho. Lo hizo con Egipto, lo hizo con los asirios, y ahora lo está haciendo con Babilonia. Dios siempre se ha placido de usar naciones enemigas para disciplinar al pueblo de Dios cuando está actuando infiel a su pacto. Eso no es algo nuevo. A Habacuc le puede sorprender, a muchos le pueden sorprender, pero Dios juzga el pecado y a la vez hará responsable a quienes han actuado en pecado contra su pueblo. Así que en su oración, el profeta, que tiene luchas y desafíos teológicos, su oración es honesta. Sus sentimientos son honestos. Y a veces los cristianos más fuertes y los más maduros, hermanos, hemos luchado con Dios como Habacuc. Cuando yo sé esta teología, pero esa teología toca las puertas de mi vida. Yo sé que tú lo haces, Señor, pero ese enemigo me tocó a mí. Ya yo no estoy viendo lo que dice lo que sucedió en Egipto a mi pueblo. Ya yo no solamente veo lo que dice lo que le sucedió a mi pueblo cuando les enviaste a los asirios. Ahora me tocó a mí verlo. Mis ojos vieron esta perversidad. Y es ahí, hermanos, donde el mayor y el más madurito de los teólogos tienen que postrarse ante Dios. Versículo 1 del capítulo 2: me pararé y me he puesto en guardia
Yo me estacionaré en vigilancia, como un vigía, como aquel que está pendiente para advertencia de que viene el ejército enemigo. Me pararé en guardia, estaré atento para ver cómo Dios responde mi queja. Estaré pendiente de lo que Dios va a hacer, y como atalaya voy a advertir a mi pueblo lo que Dios va a hacer. Dios lo va a hacer. Y como atalaya, aquí estaré como profeta tuyo para decirle a mi pueblo lo que Dios va a hacer. Observaré y seré profeta, atalaya, vigía, que alerta a mi pueblo. Iglesia, ¿cómo pensaremos cuando Dios hace algo que está más allá de nuestra comprensión? ¿Cómo actuar cuando Dios está haciendo algo que no me cabe en la mente, no lo puedo entender? Dice la palabra: confía en Jehová, Proverbios 3, 5 al 6, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Piensa en Él en todos tus caminos y Él te guiará por la senda correcta. La fe precede la comprensión. Dios dice: yo voy a hacer una cosa grande. Escribe lo que yo voy a hacer, porque yo lo voy a hacer y mi palabra se va a cumplir. Confía en lo que yo te estoy diciendo, porque el justo por la fe vivirá. Mira el contexto de este versículo que lo utilizó el apóstol Pablo en su carta a los romanos. El contexto que está dándonos aquí Habacuc es que ante esta cruda realidad de que un ejército enemigo va a arrasar contra nosotros, y ante esa cruda realidad de que Dios está emitiendo juicio justo y santo con nuestro pueblo enemigo, yo, aunque no lo entienda, yo voy a caminar en fe. Muchas veces las cosas que planeamos no salen como las planeamos. Muchas veces no suceden tan rápido como queremos. Pero como el profeta Habacuc debemos ser pacientes y esperar la respuesta de Dios a lo que necesitamos, porque aunque parece contrario lo que Dios está haciendo en tu vida a lo que tú le estás pidiendo, camina por fe que lo que Él está haciendo es bueno, hermanos. Camina por fe de que lo que Dios está haciendo es bueno. Renunciemos a esa respuesta orgullosa y autoritaria, como si nosotros pudiéramos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Versículo 4. Mira el contraste. Babilonia es orgullosa. Babilonia confía en su poder. Babilonia tiene sus propias leyes. Ellos piensan que son los dueños del universo. Pero mira el contraste. Ante el orgullo y la falta de integridad, los justos viven por fe. Ellos están muy confiados en su poder y en su fuerza, pero ustedes no son de los que actúan en base a su poderío y su sabiduría. El justo por la fe vivirá. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras Babilonia viene con su orgullo y con su suficiencia, ustedes sigan creyendo la palabra que yo les dije, porque yo voy a hacer justicia, yo voy a restaurar a mi pueblo. Pero yo sé que el medio no te gusta, yo lo sé. Yo sé que el medio es incómodo. Yo sé que tú no quisieras, Habacuc, que fuera de esta forma, pero confía en que lo que yo estoy haciendo es perfecto. Confía. No lo tienes que entender, solamente vive por fe. Que el justo vive por la fe. Es un contraste. Los injustos van a morir por su arrogancia, porque yo los voy a castigar. Ellos están haciendo algo que detrás de eso está mi mano, pero yo soy responsable y yo los voy a castigar por lo que están haciendo. Pero aunque ellos caminen en arrogancia, ellos un día van a morir. Pero ustedes que caminan por la fe, en lo que la palabra fue dicha, lo que yo les dije a ustedes, ustedes van a vivir. Babilonia morirá, pero el justo vivirá por la fe. Esas son las mismas palabras que Pablo usa en Romanos capítulo 1 versículo 17. Y mira cómo Pablo la usó.
Pablo utilizó en el contexto de un pueblo que se le había dado una palabra que era dura de creer, era difícil de aceptar y era imposible de que no se cumpliera. Ante ese contexto, Pablo utiliza la expresión en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela de fe y por fe, tal como está escrito ¿en dónde? En Habacuc: el justo por la fe vivirá. Pablo se apropió de las palabras de Habacuc para poner un fundamento bíblico, y es el fundamento de la justicia de Dios. Y él dice: los justos no son aquellos que confían en su poderío como confiaban los babilónicos. Los justos no son aquellos que confían en su propia sabiduría como confiaba Babilonia. Los justos son aquellos que se apropian por la fe de lo que Dios dijo. El justo vivirá por fe. Es imposible que por tus obras seas salvo. Es imposible que ante tu poderío puedas hacer algo contra el Dios temible y soberano. Pero sigue caminando como realmente es la cosa. El justo vive por fe. Los babilonios no viven por la fe. Los justos viven por la fe. Confía en el Señor. Confía en lo que Él ha hecho, confía en el sacrificio, confía en su obra perfecta. Y aunque tú no entiendas, porque incluso la misma muerte de Cristo era como algo contrario, que el justo muriera y que tomara el lugar de los pecadores y que recibiera la ira de Dios, eso es algo grande y temible y terrible, que tú no lo ibas a poder entender. De la misma forma que Babilonia no podía entender que Dios ejecutaría su juicio sobre sus enemigos. Que en la cruz Dios se haya hecho en Cristo pecado y que Dios haya sido castigado por la justicia perfecta de Dios por mis pecados y por tus pecados. Eso solamente se cree por fe. Aprópiate de esta verdad, porque el justo vive por la fe. Mi pueblo Judá lo entendía, pero mi pueblo del nuevo pacto no es diferente a mi pueblo Judá. Sigue viviendo por la fe. Esa es la buena noticia en medio del juicio, que lo que yo hago siempre es bueno, aunque tú no lo entiendas. Y comienzan los ayes. Dios comienza a decirle las cosas que le iban a ocurrir a Babilonia, aún siendo aquella que enjuiciaría a Judá, a Israel. Esto es lo que le espera a Babilonia. Y del versículo 6 al versículo 20, lo que Dios está haciendo es mostrándonos cómo Babilonia iba a ser enjuiciada por él. Y cómo Dios no solamente tiene control de la soberbia, la altivez, la vanagloria, la hipocresía, la mentira y la injusticia de mi pueblo Judá, en el cual yo estoy castigando por medio de Babilonia, sino que las naciones del mundo son mías. Y yo voy también a enjuiciar a estos soberbios de Babilonia por lo que le hicieron también a mi pueblo. Ese es el Dios soberano. Mira cómo dice el versículo 6 al 8. Babilonia va a ser saqueada. Versículo 9 al 11. Su seguridad quedará sin garantía. No tienen garantía, porque tienen su fuerza en las cosas de este mundo. Versículo 15 al 17. Su gloria se va a convertir en una vergüenza. Dios los hará quedar en vergüenza. No ha existido un solo imperio sobre la tierra que se le haya acabado su lugar de poder. No existe ni existirá un imperio sobre la tierra que pueda resistir el gobierno soberano de Dios. Los gobiernos, los asirios, terminó el gobierno asirio. Los babilónicos, en el año 520 aproximadamente, este imperio poderoso cayó en manos del imperio romano. Un imperio romano en el cual tenemos hoy un circo romano donde muchos van y se toman fotos. Cuando yo quiero ir un día y tomarme un selfie en el circo romano, y lo que va a decir arriba en el selfie es: todos los imperios del mundo cayeron, este es uno de ellos. No hay imperio sobre el planeta Tierra que se mantenga de pie ante el Dios poderoso. Y no existirá un imperio, aunque fuerte se vea, que pueda permanecer. Porque el
el único que se llevará la gloria al fin de todas las cosas, ese es nuestro Dios. El único que se llevará la gloria en el día final, que no se nos olvide, hermanos, será nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 18 y el 20 del capítulo 2. Sus ídolos quedarán expuestos como inútiles a la luz del Señor, el único Dios verdadero. Hermanos, Dios no olvida lo que los hombres hacen. Ni los individuos ni las naciones nunca se saldrán con la suya. No piense que la injusticia un día se le va a pasar por alto a Dios. Nunca. Nadie se saldrá con la suya. Estos ídolos vanos, donde ellos tienen su fuerza, no podrán prevalecer ante la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo ese arduo trabajo de construir ese imperio con grandes maquinarias y una gran civilización dañada por la corrupción, todo ese nombre y ese poderío no se podrán salvar de la justicia de Dios. Mi pueblo es limpiado por mí, Habacuc, pero yo no solamente enjuicio a mi pueblo, yo tengo el control de las naciones. Las naciones son mías. Porque al final la gloria es mía. La gloria no es de mi pueblo. La gloria no son del imperio, de los imperios de esta tierra. La gloria es mía. Versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. A veces cantamos esto y no entendemos ni lo que cantamos, ¿no? Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Yo no estoy diciendo que sea un versículo fácil de entender, pero hermano, la gloria del Señor se verá cuando Él lleve a cabo sus juicios y cuando Él castigue el imperio de Babilonia, cuando Ciro sea enjuiciada, cuando el imperio persa aún que conquista, al pueblo al imperio babilónico, eso un día se va a acabar, porque la gloria de Dios, donde enjuicie todas las naciones, va a cubrir. La gloria de Dios se ve en su justicia. Es lo mismo que utilizó el apóstol Pablo, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo se revela la justicia de Dios por fe y para fe? Bueno, enjuiciando el pecado, que es lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Pero es lo mismo que Dios está haciendo aquí en Babilonia. Él está enjuiciando el pecado de los babilónicos, del imperio de Babilonia, diciéndole al pueblo: crean en lo que yo les estoy diciendo. Mi palabra se va a cumplir, aunque ustedes no entiendan, porque yo voy a mostrar mi gloria a través de la manifestación de mi justicia. Dios reveló su gloria a través de la manifestación de su justicia en la cruz del Calvario, y Dios reveló su gloria a través de la manifestación de su justicia cuando castigó al imperio babilónico por medio de los persas. El conocimiento de mi gloria llenará la tierra, porque mi justicia gobernará para siempre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Solo cuando se resuelva el problema de la maldad, solo cuando se castigue el pecado sobre la tierra, solo cuando el juicio de Dios venga, entonces el verdadero conocimiento de Dios y su santidad brillará por toda la eternidad. Y ese conocimiento de la gloria de Dios, cuando los imperios del mundo sean castigados, cuando la maldad del mundo sea castigado, el conocimiento de la gloria de Dios en toda su justicia la veremos. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Babilonia fue juzgada, Persia fue juzgada, Egipto fue juzgada, los asirios fueron juzgados. Tu injusticia será juzgada. Tus pecados fueron juzgados en la cruz si han creído en Cristo. Y lo que tu traición y todo lo que tú tienes en la mente, hermanos, tranquilo, un día caerá toda maldad. Mira cómo termina el libro de Apocalipsis, con esto termino. Apocalipsis 18, versículo 2 al 3. Ha caído Babilonia la grande,
Ella se ha convertido en morada de demonios, guardia de todo espíritu inmundo, guardia de toda ave de inmundicia, guardia de toda bestia de inmundicia y despreciable, porque todas las naciones han bebido del vino de fornicación. Babilonia, ese sistema corrupto anti Dios, ese sistema prepotente, ese sistema donde dice yo lo puedo solo. Babilonia es todo aquel que está en medio de ella, porque viven para sí con sus propias leyes, con sus propios deseos. Dice la escritura, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excelso lujo. Pero un día Babilonia cae. Un día Babilonia cae. Un día Dios hará juicio. Y termina diciendo el versículo 20 de Habacuc, porque Jehová está, estas palabras, hermanos, son esperanzadoras. Jehová está en su santo templo. ¿Usted sabe lo que significaba eso para el pueblo judío? La presencia de Dios está todavía con nosotros. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, Dios ha emitido juicio, Dios nos ha juzgado por medio de una nación pagana, pero Dios está en su templo. Que todos los habitantes de la tierra, que los babilónicos, que todos aquellos que están en contra del reino de Dios, callen delante de Él, porque Él está en su templo. Cuando la presencia de Dios era quitada del templo, era juicio de Dios. Dios no estaba con ellos. Cuando termina el profeta diciendo, Dios está en su templo, calle, reverencia, honor, gloria ante ese que está en su trono. La presencia del Señor en el templo era el cuidado, la protección y el amor de Dios para con Israel. Iglesia, aunque tú no entiendas la forma en que Dios está trabajando con nosotros, Dios ha prometido que su presencia estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero Dios está comprometido con su gloria, no con tus caprichos. ¿Se escuchó bien? Dios está comprometido con su gloria y Él no nos va a dejar hacer lo que nos dé la real gana. Él está en su trono, y aunque yo entienda que Dios me está matando, Dios no me está matando, Dios me está santificando, porque soy tan orgulloso, soy tan soberbio, soy tan autosuficiente que Dios tiene muchas veces que pasar juicio sobre nosotros. Pero no es para dañarte. Yo estoy en mi templo, es para cuidarte y es para que te vuelvas a mí. Es para que me reconozca como el único Dios verdadero. Iglesia, cuando estamos molestos por la pecaminosidad que vemos en la sociedad, por la pecaminosidad que vemos en nuestros propios corazones, nos ayuda a recordarnos: Dios es justo. Dios está llevando a cabo sus planes. No entiendo lo que está haciendo, pero yo vivo por la fe. Mantengámonos firmes, aunque yo no comprenda lo que Dios está haciendo. Yo simplemente soy un extranjero en este mundo, un peregrino en este mundo, que yo estoy de pasada a la ciudad celestial. Yo no soy de aquí y yo camino por la fe. No entiendo lo que está ocurriendo, pero yo camino confiado en que la palabra de Dios se va a cumplir. Si algo podemos aprender de estos capítulos, hermanos, no está mal ir a Dios en oración y traer tu dolor, tu angustia y cómo te sientes delante de Él. No es pecado. Hazlo delante de Él. Dice su palabra: traigan vuestras ansiedades sobre mí, porque Él tiene cuidado de vosotros, decía el apóstol Pedro. Traiga tu ansiedad sobre Él, trae tu clamor sobre Él. ¿Qué más podemos aprender de este texto? Que el Señor muchas veces permite que nosotros veamos el pecado y que podamos ver el pecado afuera y que podamos ver el pecado adentro, para que entendamos que la depravación es tanta que si no fuera por el evangelio de la gracia, nadie podría ser salvo.
para humillarnos, para que nos sometamos a Él, para que podamos ver que Cristo es más precioso cuando tú y yo podamos ver lo corrompido que somos. Por eso Habacuc lo veía y no lo podía entender, pero mientras tú puedes ver tu corrupción, no es para que te quedes ahí lamentándote en tu corrupción, sino para que tú corras al trono de la gracia y Cristo sea precioso delante de tus ojos. ¿Qué más podemos aprender de lo que Habacuc nos estuvo diciendo aquí a través de esta profecía? Aunque todo parezca un caos, Dios está en su trono llevando a cabo sus propósitos y manifestando su justicia. Pastor, no lo entiendo. Mi vida parece un caos. No entiendo por qué me hicieron esto. Dios siempre juzgará el pecado. Lo que pasa es que la forma en que Dios juzga el pecado no son por los medios que a ti te gusten y a mí me gustan. Aún por medios que tú y yo no entendemos. Pero Dios siempre va a juzgar el pecado. ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Los caminos de Dios siempre son justos. Aunque a ti y a mí no me parezca justo lo que Dios está haciendo. Ay, Dios, mira, si tira a esta gente mala que hace esto y parece que tiene prosperidad y parece que tiene esto. Los caminos de Dios son justos, aunque a ti y a mí no me parezca. Dios siempre cumplirá su propósito y tú y yo no lo tenemos que entender. ¿Le quedó claro eso? Porque a mí a veces no me queda claro. Tú y yo no lo tenemos que entender. Gracias por el amén. No tenemos que entenderlo, porque Él sigue siendo soberano. El justo por la fe vivirá. Mira los héroes de la fe. Por la fe Abraham caminó como viendo al invisible, no sabiendo a dónde iba. Nunca recibió la tierra prometida porque su galardón estaba más allá de una tierra física cuya construcción no son cosas materiales de esta tierra, sino cuyo arquitecto, cuyo diseñador es Dios. Esa es la fe. Y no lo recibió, murió sin recibir lo prometido. Eso es fe. Adversidades. Cada uno de los héroes de la fe que nosotros vemos en Hebreos 11 era adversidades. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y caminó con fe, aunque eso le costara. Eso es fe. Le costó a Moisés, le costó a los profetas. ¿Por qué piensa que no nos va a costar a nosotros caminar sobre esta tierra hasta llegar a la tierra celestial? El justo por la fe vivirá. Su palabra se va a cumplir. Y mientras esperamos, iglesia amada, vive por fe. Todas las naciones trabajan para la gloria de Dios. Todas las naciones trabajan para la gloria de Dios. Lo que te ocurre a ti, que a ti no te gusta, trabaja para la gloria de Dios. Lo que nos ocurre cuando nosotros sentimos que esto no me debió haber pasado, trabaja para la gloria de Dios. Todo monte sea quitado y todo valle sea alzado, porque es la gloria de Dios la que va a resplandecer. No importa si nos gusta o no, es su gloria. Dios no solo juzga a su pueblo, Dios juzgará al mundo entero. El imperio cayó, los imperios caerán, y no hay justicia en este mundo que se escape de Dios. Dios lo va a juzgar. Tú sabes, la buena noticia al terminar esto es que tus pecados serán juzgados. Pastor, espérate, esto no es tan buena noticia. Tus pecados serán juzgados o en la eternidad en el infierno o en la cruz del Calvario. Y si ya tú estás en Cristo, el justo por la fe vivirá. Mi pecado ya fue juzgado. Y si tú estás aquí, querido amigo que nos visita por primera vez, yo quiero que tú puedas escuchar que el evangelio no es solamente algo que tú debes escuchar. El evangelio es algo que tú debes creer. Tú debes arrepentirte de tus pecados,
Porque el Dios que fue fiel en juzgar a Israel, el Dios que fue fiel en juzgar a Babilonia, es el Dios fiel que juzgará tu pecado y no lo pasará por alto. Ven y corre a los pies de Jesús. Ven y escóndete en la roca inconmovible. Cree en el Señor Jesucristo para que tú también puedas vivir por la fe. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, estas grandes verdades que a nuestros corazones las necesitan continuamente recordar, Señor. Padre, a veces no entendemos cómo tú actúas. A veces no entendemos el por qué ocurren cosas. Pero tú siempre estás llevando a cabo tu propósito, Señor. Tú siempre, Señor, estás en control absoluto de lo que ocurre en medio de tu pueblo. Padre, tú fuiste el que le dijiste a Habacuc: vive por fe. Y tú eres el que nos recuerda hoy: vive por fe. Vive por fe cuando el mundo está en nuestra contra, Señor. Vivir por fe cuando todo parece imposible. Vivir por fe cuando estamos en medio de una enfermedad. Vivir por fe cuando nuestro diagnóstico es que vamos a morir. Vivir por fe porque tu palabra se va a cumplir, Señor. Y mientras esperamos, queremos vivir por fe, porque todo lo que ocurre en mi vida, en la vida de los hermanos, en las naciones de la tierra, todo está trabajando para tu gloria, porque el mundo es para ti, Señor. Los habitantes del mundo son para ti. El cielo, la tierra y toda su plenitud son tuyas y te pertenecen. Bendito seas por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Amén.